En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Comienzo de la carta a los Hebreos, capítulo 1. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy comenzamos la primera semana del tiempo ordinario, con toda la Iglesia Universal, y por eso los sacerdotes estaremos vestidos de verde. Es el color litúrgico que distingue el tiempo ordinario. Y durante estas primeras 4 semanas estaremos leyendo la carta a los Hebreos, que tiene 13 capítulos. Sería importante que nosotros tomáramos toda la carta a los Hebreos y la leyéramos, capítulo por capítulo, poco a poco, para digerirla, para que la palabra sea orada, para que la palabra sea reflexionada, llevada a nuestra conciencia y luego vivida. Es una carta bellísima. Los estudiosos de la Biblia dicen que ni siquiera es una carta, que no tiene el estilo de carta, que no tiene el saludo inicial, que no tiene los elementos de una carta, como en el Nuevo Testamento encontramos varias cartas de San Pablo y de San Pedro y de Santiago, que esta más bien es como una exhortación, como una homilía, como una predicación de 13 capítulos, y en ella nos encontramos con distintos elementos que nos van a ayudar a profundizar en nuestra vida de bautizados, en nuestra vida de cristianos católicos. Hoy estamos leyendo los primeros 6 versículos del capítulo 1. Es interesante lo que dice el versículo 1. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Nos está afirmando que es un Dios que se comunica, que es un Dios que nos habla, es un Dios que le habló a la Santísima Virgen María, pero es un Dios que durante siglos estuvo hablando a través de hombres y mujeres llamados profetas. Dios le habló, por ejemplo, a nuestro padre Abraham, y lo llamó de su tierra, de Ur de Caldea, para enviarlo. Después habló con Moisés, pero también habló con Josué, para decirle: no temas, yo estoy contigo. Y fue hablando con cada uno de los profetas, los llamaba, hablaba con ellos y los enviaba. Fueron grandes profetas como los del Antiguo Testamento, el gran Elías y el gran Eliseo. Es un Dios que durante los siglos, durante la historia, ha estado hablando. Y algunos pueden preguntarse: ¿y por qué Dios no nos habla hoy? Dios sí nos habla hoy, nos habla a través de la Iglesia, nos habla a través del Papa, nos habla a través de cada uno de los sacerdotes que en nombre de la Iglesia van predicando. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos los predicadores, porque no hablamos las cosas nuestras, hablamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice el primer capítulo de San Juan: la palabra se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros en el vientre de la Santísima Virgen María. Y eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Antiguamente hablaba a través de unos enviados suyos, de unos mensajeros llamados profetas, y profeta es el que habla en nombre de Dios. Pero en los últimos tiempos, en la plenitud de los tiempos, cuando la Santísima Virgen María dijo sí a la voluntad y al plan salvador del Padre,
Ya no nos habló por intermediarios, nos habló por su propio Hijo, nos habló por el Salvador, por el que nació de la Santísima Virgen María, por el que nació en Belén, por aquel que vino a predicar el reino, aquel que vino a decirnos que Dios es nuestro Padre y que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos los hombres y mujeres se conviertan y vivan. Es la palabra viva de Jesucristo el Señor, y Jesucristo el Señor sigue hablando en su iglesia, sigue hablando a través de las Sagradas Escrituras, que es palabra revelada, sigue hablando a través del magisterio, nos habla en la conciencia, pero nos habla también a través de los acontecimientos de la historia, cuando tenemos los ojos y la conciencia y el corazón afinados para ver que Dios nos sigue hablando, que Él sigue dialogando con nosotros. En la teofanía que se realiza en el Monte Tabor, se oye la voz desde el cielo del Padre Celestial, que dice: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él». Y nosotros queremos escuchar a Jesucristo, porque queremos seguirlo, queremos ser como el rebaño que conoce la voz del verdadero pastor y seguir esa única voz. Puede ser que haya muchas voces negativas, pesimistas, esotéricas, distintas voces en este tiempo que tratan de marginarnos del camino, que tratan de sacarnos del rebaño, que tratan de no dejarnos escuchar la voz de Dios. Puede ser que haya muchos ruidos, ruidos de pecado, ruidos de tristeza, ruidos de preocupaciones que no nos dejan oír la voz de Dios. Pero lo que sí es cierto es que el Señor nos sigue hablando y es necesario decirle al pueblo, como se decía en el Antiguo Testamento: «Escucha, Israel». Nosotros tendríamos que decir: «Escucha, Iglesia Universal», escuchen hombres y mujeres, escuche humanidad entera, porque el Señor sigue hablándonos a cada uno de nosotros y nos sigue dando la buena noticia de salvación para animarnos en medio de las enfermedades, para animarnos en medio de las calamidades, de los sufrimientos y de las pruebas, pero también para corregirnos, para santificarnos, para purificarnos. Es una voz que va transformando la vida de cada uno de nosotros. Y hoy nos está diciendo que ese Hijo es el heredero, que por medio de Él se ha realizado todo el universo, que Él es reflejo de la gloria del Padre, y tercero dice: por Él se sostiene todo el universo. Nos está diciendo quién es el Hijo, pero también nos está diciendo cuál es la misión que realiza el Hijo, esa palabra, ese comunicador directo que es Jesucristo el Señor. Dice: habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad. La gran misión de Jesucristo, la palabra encarnada, es purificarnos, es responder al gran problema del pecado. Solo Cristo, con su misión, con su presencia, con su muerte y resurrección, purifica realmente del pecado a la humanidad. Y luego hace una comparación con los ángeles y dice: es distinto un ángel al Hijo. El Hijo es superior totalmente a los ángeles, porque a ningún ángel le ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Nosotros ponemos hoy nuestro corazón en ese Hijo, en el Hijo de Dios Padre, a quien estamos llamados a adorarlo. Si nosotros adoramos a Jesucristo, si confiamos en Él, si crecemos en nuestra fe en Jesucristo y si nos convencemos cada día de que Él nos está hablando y se sigue comunicando de una manera viva, de una manera amorosa, de una manera poderosa y transformadora con nosotros, entonces no solamente abriremos el corazón para oírlo, sino que seremos capaces de comunicar con nuestro estilo de vida esa palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Seamos oyentes asiduos de la palabra, no con el oído, sino con el corazón, y seamos comunicadores de la palabra, no solamente con nuestra voz, sino con nuestro estilo, nuestra forma de vivir, nuestra vida cristiana dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Salmo 96. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Adórenlo todos sus ángeles, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del Evangelio según San Marcos y le recomiendo que usted tome en su Biblia, también en sus ratos de descanso, en sus ratos de oración. El Evangelio según San Marcos es el más corto de los tres. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos porque se parecen mucho entre ellos. El cuarto evangelio es el de Juan y es bien distinto a los tres primeros, que son los llamados sinópticos. Estamos tomando uno de ellos, el Evangelio de Marcos. Es el más corto de los cuatro evangelios. Vaya leyéndolo poco a poco. Dice el evangelista en el comienzo de este evangelio que después de que arrestan a Juan, es decir, ya fue cumplida la misión de Juan, que era preparar el camino del Señor, Jesús va a Galilea y allí, en Galilea, empieza a proclamar el Evangelio de Dios. Empieza a anunciar la buena noticia de Dios. Y hemos dicho que el Señor Jesús anuncia la presencia del reino y lo anuncia con su palabra y con el testimonio de su vida, por la manera como vive. Y eso atrae, eso fascina y sigue fascinando. Ha fascinado durante 20 siglos y a usted y a mí el Señor nos sigue fascinando con su palabra y nos invita. Se ha cumplido el plazo. Es decir, ya no hay que esperar más. Cuando dice se ha cumplido el plazo, lo que está diciendo, ya las promesas del Antiguo Testamento han llegado a su cumplimiento y ahora está cerca el reino de Dios. Y para que el reino de Dios pueda hacer presencia en nosotros, nos dice el Señor Jesús: conviértanse. La primera exigencia es conviértanse, es decir, cambien de vida. Y segundo, crean en el Evangelio. ¿En qué necesita usted convertirse? ¿En qué necesita usted cambiar? ¿En qué necesita renovarse? Haga un examen de su propia vida. Estamos comenzando el año. Deje las actitudes, deje los comportamientos viciosos, deje todo aquello que ha hecho sufrir a su familia o a su propia vida o a sus compañeros de trabajo. Conviértase, renuévese, deje que el Evangelio llegue a su corazón, crea en la buena noticia. Y después vemos a Jesús llamando los primeros 4 discípulos, que son 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, que son hermanos, y Santiago y Juan, que son hermanos, eran pescadores, y los llama. Es decir, desde el comienzo del Evangelio, el Señor nos está llamando. Qué bueno que tengamos la actitud de Pedro, de Santiago, de Juan, de cada uno de ellos, porque dejando todo lo que estaban haciendo, siguieron al Señor Jesús. Esa llamada es hermosa, esa invitación, esa vocación es viva para usted como casado, para usted como soltero, para usted seminarista, para usted religiosa, para mí y para todos nosotros, un llamado del Señor. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Gracias, Señor, por fijarse en nosotros, por pasar por nuestra vida y por invitarnos al seguimiento. Queremos seguirte de todo corazón, Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.